Saludos, amables televidentes, qué bueno estar con ustedes a esta hora. Este es el programa Escritorio. Hoy vamos a tener un programa con motivo del 50 aniversario de la muerte de Francisco Alberto Camaño Deñó, el héroe de la Revolución de Abril. Recuerden que Camaño entró a principios de febrero por Playas Caracoles con un puñado de valientes que le encabezaba a él. Lo componían Mario Nelson Galán, Hanle Herman, Toribio Peña Jaques, Eberto Lalani, Alfredo Pérez Vargas, Ramón Euclides Marte y Juan Ramón Payero y Claudio Camaño también. Ese grupo entró por Playa Caracoles el 3 de febrero del año de 1973 y fueron poco a poco las tropas de Joaquín Balaguer lo fueron eliminando uno a uno. Y a Camaño lo mataron el 16 de febrero de 1973. Lo cogieron preso primero, lo sentaron en una silla y uno de sus custodias le dijo: coronel, a usted lo van a fusilar dentro de un rato. Y así lo hicieron, lo fusilaron a él y a dos de sus compañeros de armas. El cadáver de Camaño estuvo tirado en la acera ahí donde le dicen, creo que la nevera de Constanza, fue traído. A él lo mataron en una comunidad llamada La Horma de San José de Ocoa. Y creo que hoy se llama Nizaíto, la comunidad. O al revés. Y luego fue llevado hasta la nevera de Constanza, otra comunidad en Constanza, y allí lo tiraron junto con sus dos compañeros ahí en la acera de la carretera para que todo el mundo lo viera. ¿Qué ocurre? Ahí vemos el cadáver fue fusilado, no fue muerto en combate, no. A Camaño lo cogieron preso y lo fusilaron. Luego de que le dan la noticia a Joaquín Balaguer, en el Palacio Nacional se decide enviar a la prensa, pero uno de cada periódico. Habían pocos periódicos en esa época aquí en el país. Entonces decidieron para que luego ese periodista, el fotógrafo que fuera, más el camarógrafo, suministrara las imágenes a los demás medios de comunicación, y escogieron en esa época a el profesor José Gudi Prat del periódico El Caribe para que hiciera la crónica, Antonio García Baloy, fotógrafo del Listín Diario, para que tomara la fotografía, y un señor llamado Eladio Guzmán, que le decían Guico, camarógrafo de la CBS aquí en la República Dominicana. Fueron escogidos ellos tres. Uno, Gudi Prat para hacer la crónica, Antonio Baloy para tomar la fotografía y el señor Guico para hacer las imágenes de la televisión. Solamente ellos tres fueron hasta donde estaba el cadáver de Camaño, que fue anunciado 2 días después. O sea, lo mataron el 16, lo fusilaron el 16 de febrero y se dio a conocer el hecho en la prensa nacional el 18 de febrero o 19 de febrero, por ahí. Ahí se dio a conocer el hecho de que cayó en combate Francisco Alberto Camaño Deñó. Y no fue verdad, no fue en combate. Fue hecho preso y fue fusilado por las tropas de Joaquín Balaguer, por orden de Joaquín Balaguer. Cuenta la historia que cuando le informaron a Balaguer, los jefes militares de la época, de que Camaño estaba preso,
él le dijo, yo no tengo cárcel para tenerlo aquí. Ustedes sabrán lo que van a hacer con él. Cuando a los jefes militares, al que le dio la información, que era el secretario de las Fuerzas Armadas de ese entonces, Ramón Emilio Jiménez, él dice, él piensa, estoy seguro, de que pensó, bueno, ¿qué vamos a hacer con él? Y los jefes militares, entre todos, deciden fusilarlo. Y lo paran en un sitio y lo matan a balazos. Así muere Francisco Alberto Camaño Deñó, que como dijimos ingresó por Playa Caracoles en Asua el 3 de febrero de 1973, acompañado de Heberto Lalane José, Toribio Peña Jaques, Hanle Herman, Claudio Camaño, Mario Nelson Galán, Alfredo Marte Vargas, Alfredo Pérez Vargas, Ramón Euclides Marte y Juan Ramón Payero Ulloa. Ese grupo que había llegado de Cuba en una embarcación, entró por Playa Caracoles y se alzó en las montañas. Y hoy se cumplen 50 años de esa atroz muerte. Vamos a escuchar de ese asesinato, fusilamiento y asesinato. Tenemos una entrevista de Camaño ahí y vamos a escucharla. Él no habla de Playa Caracoles, habla de otro tema, pero vamos a ponerla con motivo de la ocasión. Las tropas de ocupación en Santo Domingo en el proceso electoral tienen que haber influido obligatoriamente en las elecciones. No pueden haber elecciones libres en un país ocupado por tropas extranjeras. ¿Y del resultado? ¿Qué piensa usted? El resultado de las elecciones es el pueblo dominicano el que mejor debe responderlo. ¿Hubo fraude? Esto también tiene que contestárselo el pueblo dominicano. Primero quiero aclarar lo siguiente. La lucha del pueblo dominicano contra el invasor extranjero en la revolución constitucionalista tuvo como base principal, en principio, traer de nuevo el gobierno constitucional que presidía el profesor Bosch. Este gobierno se lo dio al pueblo en elecciones libres y democráticas en el año 1962 y fue derrocado por un golpe de Estado militar que, para desgracia de los dominicanos, le hizo más daño al país que lo que quizás le hizo Trujillo en muchos otros tiempos de su historia. Creo también que es el pueblo dominicano quien debe a sí mismo contestarse si este proceso electoral les resuelve su situación económico-social, servirle mejor a los intereses de mi país, estudiando, organizándome para el futuro. Nadie sabe todavía las cosas que pueden suceder en la República Dominicana. El pueblo dominicano espera de sus hijos, de sus hombres, que lo den todo en bien del conglomerado nacional. Aunque yo no soy político, ni nunca he deseado serlo, no solamente como político se le sirve al país, también se le sirve como militar, defendiendo los intereses de la nación y luchando contra cualquier invasor, viniere de donde viniere, que vuelva de nuevo a pisotear nuestra soberanía nacional. Además, aún también siendo militar, es necesario ampliar los conocimientos en todos los aspectos para servirle ampliamente a su patria.
Bien, ahí escucharon ustedes a Francisco Alberto Camaño Deñó. Él estaba en Londres cuando dio esa entrevista a un periodista, creo que norteamericano, y ahí dejó entrever, si ustedes lo escucharon bien, que podía ocurrir cualquier cosa. Ya él estaba pensando en un foco guerrillero para la época. Hablaba de las elecciones que Joaquín Balaguer ganó en el 66 y que fueron de manera fraudulentas. Dice él que no se podía hacer elecciones libres en un país ocupado por tropas extranjeras. Y dejó entrever de que podía tomar cualquier acción en el futuro en beneficio de la República Dominicana. De ahí vino que se desapareció por un tiempo. Recuerdo haber leído en una ocasión que le preguntaron a Joaquín Balaguer que dónde estaba su agregado militar en Londres, refiriéndose a Camaño, porque había desaparecido. Y él dijo que desconocía su paradero, pero que Camaño seguía siendo el agregado militar de la Embajada Dominicana en Londres, Inglaterra. Para la época, Camaño se había ido a preparar lo que fue su batalla final a Cuba, y de allá vino, como dijimos anteriormente, con un grupo de dominicanos que desembarcó por Playa Caracoles en el año de 1973. Aquí había un grupo de jóvenes que le llamaban la Resistencia, ya tomando acciones en contra del régimen de Balaguer, que era un régimen para la época muy dictatorial. Recuerden ustedes que en el año de 1974, el Partido Revolucionario Dominicano, PRD, en una boleta encabezada por don Antonio Guzmán Fernández, tuvo que retirarse 2 o 3 días antes de las elecciones, porque Balaguer no dio garantías ni habían condiciones para celebrar unas elecciones libres y democráticas en la República Dominicana. Me cuenta mi padre que en esa época, mi padre fue PRDista la vida entera, y me contaba él que para la época, allá en nuestro campo, en Rancho Viejo de La Vega, llegaron las boletas del PRD con don Antonio Guzmán como presidente, candidato presidencial, y Elías Wessing y Wessing como candidato vicepresidencial. Ambos formaban una coalición de partidos llamado el Acuerdo de Santiago. Así se llamaba esa agrupación de partidos políticos que encabezó el Partido Revolucionario Dominicano con el fin de desplazar a Joaquín Balaguer del poder. Para la época hacía 1 año y algo que habían matado a Camaño y las condiciones eran desfavorables para los demócratas en la República Dominicana. Por eso, en esa época, Joaquín Balaguer fue a las elecciones y fueron 2 partidos nada más, el Partido Reformista Social Cristiano, que para la época se llamaba Partido Reformista nada más, encabezado por Joaquín Balaguer en la boleta, y creo que el vicepresidente no recuerdo, creo que era Goico Morales, apellido Goico Morales, el candidato vicepresidencial. Pero la cuestión es, y que fue Joaquín Balaguer por el Partido Reformista y Homero Lajara Burgos por el Partido Popular, creo que Partido Demócrata Popular, creo que era así que se llamaba, el partido de Homero Lajara Burgos. Ellos dos solamente fueron a elecciones y naturalmente Joaquín Balaguer terminó absorbiéndolo. Pero lo cierto es que se cumplen hoy 50 años del fusilamiento de Francisco Alberto Camaño Deñó. Hubo una época, en ese tiempo, yo recuerdo
que lo leí, que la Fundación Camaño, no, eso fue recientemente, que la Fundación Camaño, que encabezaba Claudio Camaño, decidió someter a la justicia a los ex jefes militares de la época, de esa época de Camaño, y todavía estaban vivos Milo Jiménez, estaba vivo Juan René Bochán Javier, estaba vivo también Enrique Pérez y Pérez, estaban vivos casi todos. Y la Fundación Camaño decidió someterlo a la justicia acusado de genocidio, de asesinato, de una serie de cosas. Pero eso no prosperó, porque para la época nuestra democracia todavía era muy frágil y el trujillismo y el balaguerato todavía estaba ahí viviente, estaban los dos vivientes todavía. Digo, todavía aquí hay mucha gente trujillista, incluso aquellos que dicen ser antitrujillistas. Oigan bien, oigan lo que yo le estoy diciendo, y analicen esto que le estoy diciendo. Aquellos que dicen ser acérrimos antitrujillistas son los primeros trujillistas que tenemos aquí en la República Dominicana. No quieren que ese nombre se muera nunca, que ese apellido se muera nunca, porque ellos viven de eso. Oigan bien, los que dicen ser antitrujillistas, esos son los primeros trujillistas que tenemos aquí en la República Dominicana y que viven de eso, no quieren que ese apellido nunca muera, porque si muere ese apellido, se mueren ellos también. Y así es la cosa. Entonces, y hay muchos balagueristas, incluso el Partido Reformista, ahora social cristianizado, ¿cómo está? Todavía hay muchos que viven de eso, y si no, pregúntenle a Quique Antún, al senador de La Vega, pregúntenle para que ustedes vean si Balaguer no sigue vivo. Por ahí anda uno que dice que es hijo de Balaguer, que aspira ahora a ser presidente de la República también. Y está vivo Bello Andino, y están vivos todos. O sea que el balaguerismo y el trujillismo siguen vivos. Miren cómo anda ahí un nieto de Trujillo todavía. ¿Cómo se llama? Rafi Trujillo anda por ahí, que quiere ser también candidato presidencial, que yo creo que él tiene todo su derecho, porque lo que cometió su abuelo, él no tiene que pagar por eso. Los delitos no son transferibles, ni nada así, como tampoco el genio, ni la ¿cómo se llama? Ni la inteligencia son transferibles. Tampoco lo que yo cometo, los hechos malsanos que yo pueda cometer, no tienen por qué ser transferidos a mis hijos, ni a mi esposa tampoco. Entonces, cuando la Fundación Camaño, que encabezaba Claudio Camaño, decide someter este grupo de militares a la justicia, ¿qué ocurre? Que aquí teníamos una justicia muy frágil, todavía la tenemos, pero ahora está un poco más fuerte, más fortalecida, y la democracia todavía era muy frágil, y estábamos saliendo de Balaguer, todavía olíamos, en el aire se olía a Balaguer, todavía se olía a Joaquín Balaguer, y todavía mucha gente decían yo soy balaguerista, y muchos militares todavía eran balagueristas para la época. Entonces eso no prosperó. Después, ya a principios de la década del 2000, mataron a Juan René Bochán Javier, un tipo llamado Anjito allá en Nagua, lo mató. Después murió Milo Jiménez. Recientemente, como quien dice ayer, hace un año o menos de un año, murió Enrique Pérez y Pérez, que todavía, puesto en retiro, andaba por ahí, ¿cómo se llama?, disfrazado de guardia. Y recuerden que Enrique Pérez y Pérez fue de lo que contribuyó al triunfo de Leonel, haciendo un fraude colosal al triunfo de Leonel en el año de 1996. A la sazón, días antes de las elecciones, Balaguer nombra a Enrique Pérez y Pérez
jefe de la Policía Nacional, y ese hombre hizo atrocidades, quitó cédula, hizo toda la diablura para que Leonel Fernández pudiera ganar las elecciones. Y así, ese gran demócrata que tenemos, llamado Leonel Fernández, pudo ganar las elecciones a José Francisco Peña Gómez, el gran líder inmaculado de este país. El líder de líderes y el aglutinador de masas, José Francisco Peña Gómez. Así le pudo esa cosa llamada, ese adefesio llamado Leonel Fernández, le pudo ganar las elecciones a José Francisco Peña Gómez en el 96, aliándose a la peor calaña que teníamos aquí en la República Dominicana, que había fusilado a Camaño y había fusilado los ideales de Amaury Germán Aristi, de un grupo de revolucionarios que él tanto defendió en su momento, y hoy se alió a ese y a esos que fusilaron esa juventud que iba subiendo en la década del 70. Así pudo ganar Leonel Fernández. La historia tiene que conocer a la juventud para que sepa por quién va a votar en cada elección, para que puedan elegir lo mejor de lo mejor en cada elección, en cada votación que se produzca aquí. Por esa razón, hoy, como dice Camaño ahí, todavía ese golpe de Estado al profesor Juan Bosch lo está sufriendo la República Dominicana. Es por eso que hoy tenemos que resaltar la figura de Francisco Alberto Camaño de Ño, aunque algunos han querido empañarla por hechos que ocurrieron en el pasado, pero no menos cierto es que lo que hizo con el alzamiento en armas en el 65 y la vuelta al poder de esta otra cosa llamada Juan Bosch, que nunca quiso volver a ser presidente porque fue un cobarde, no enfrentó la realidad con gallardía y con hombría, lo que hizo fue que salió corriendo del país. Eso tenemos que resaltarlo en Francisco Alberto Camaño de Ño. Y después, en el año de 1973, llegar con un grupito de gente, de valientes aquí a la República Dominicana, para intentar derrocar el régimen dictatorial de Joaquín Balaguer. Así son las cosas. Todavía estamos sufriendo eso. Miren, el gobierno de Danilo Medina, ya pasándolo a otro tema, el gobierno de Danilo Medina gastó el 125% del presupuesto de la circunvalación de Asua, y nadie por eso está preso. Miren, gastó el 100% de ese dinero, del presupuesto para construir la circunvalación de Asua, pero también gastó el 25% de esos presupuestos de una adenda que se hizo para obtener recursos, para captar recursos, para desviar recursos para la construcción de la circunvalación de Asua. Entonces, ¿qué ocurre? Que no se construyó. Ayer el ministro de Obras Públicas decía que la dejaron en un 30%, pero expertos dicen que tenía menos de un 30% en construcción, un 10%. Y así dicen los peledeístas. Yo quisiera encontrarme con alguno de ellos, principalmente con el senador de Elías Piña, para preguntarle qué hizo él con ese 125% del presupuesto de la construcción de la circunvalación de Asua, porque algo tuvo que tocarle, supongo yo, porque había mucho dinero. ¿Qué hicieron ellos? Él y Danilo Medina y Gonzalo Castillo deben explicarle a este pueblo dónde metieron ese dinero, dónde lo metieron. Porque ahora el gobierno del presidente Abinader tuvo que
reinvertir la suma de 5.000 millones de pesos para poder construir la circunvalación de Asua. Y así ha ocurrido con todas las obras que ellos dicen a boca llena, es la continuación de las obras del PLD. Oye, pero qué sinvergüenzas son, qué rastreros son, qué descarados son, qué ladrones son. Así sí es bueno, ¿verdad? Así sí es bueno. Caretudos, sinvergüenza, porque no deberían hablar. No deberían hablar. Lo que tienen que explicar dónde se robaron esos el 125% del dinero que había para la construcción de esa carretera. Y así ha ocurrido con todas las obras del país. Con todas ha ocurrido lo mismo. ¿Dónde lo metieron? ¿Dónde se lo robaron? ¿En cuál bolsillo fue a parar? Eso es lo que ellos, esos voceros del PLD deben explicar, el secretario general, el vocero del Senado del PLD, deben explicarlo, qué ocurrió con ese dinero. Escoger ahí el Senado de la República para explicar qué se hizo con ese dinero, dónde fue a parar, a cuál bolsillo fue a parar. Eso es lo que tienen que explicar. Eso es lo que tienen que explicar. ¿Y por qué a ellos les salía casi por 10.000 millones y al gobierno de Luis Abinader le salió por 5.000 millones? ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? Vamos a suponer que construyeran el 30%. Que es verdad, vamos a suponer que sea verdad. Pero como quiera, hay una economía de más de 4.000 millones de pesos. ¿Y qué pasó con eso? ¿Qué pasó con eso? Eso deberían ellos explicarlo, el exministro de Obras Públicas, el propio vocero del PLD en el Senado de la República debe escoger ese escenario para explicar dónde metió ese dinero y todo el dinero despilfarrado. Deben explicarlo. Y no ponerse a hablar disparate, a querer distorsionar y confundir a la población. Antes de sentarme aquí, yo leía en un periódico nacional que el actor Bruce Willis, aquel de las famosas películas Duro de Matar, tiene demencia. Eso dicen sus familiares. Había sido diagnosticado con una enfermedad de trastorno del habla, no podía coordinar bien las palabras, pero ahora fue diagnosticado con demencia frontotemporal, que puede ser tratada, o sea, algo que se le puede quitar. Y esto me trae a mi colación, y voy a hablar de esto, que en la República Dominicana debe prestársele más atención a la salud mental, debe invertirse dinero en eso. Hay mucha gente con demencia y tras el paso de la pandemia, el encierro de la pandemia, mucha gente eso se le agudizó. Aquí en la República Dominicana y en el resto del mundo. En el caso mío y de mi familia no nos afectó porque nosotros somos gente unida y vivimos, pasamos la pandemia bien unidos y compartiendo y riendo y cocinando en la casa y haciendo esto y compartiendo uno con otro. Y eso realmente no nos afectó a ninguno, gracias a Dios. Pero a la mayoría sí le afectó. Entonces yo le hago un llamado a las autoridades de salud pública para que se invierta más en el Departamento de Salud Mental o en la Dirección de Salud Mental del Ministerio de Salud Pública y pedirle al presidente Luis Abinader que construya un hospital, un sanatorio para enfermos mentales, que aquí eso se acabó, porque recuerdo como ahora, lo tengo fresquecito
en mi memoria, cuando Tati Guzmán, la entonces ministra de Salud Pública, anunció en rueda de prensa en el Palacio Nacional de que el hospital que operaba ahí en el kilómetro 28 para enfermos mentales iba a ser cerrado y que los demás hospitales donde se atendían enfermos mentales, todos iban a ser cerrados. Creo que habían 3 o 4 aquí en el país, no sé. Y que entonces en cada hospital iba a funcionar un departamento de salud mental para atender a esos enfermos mentales. Y recuerdo que se le preguntó ahí a Tati Guzmán, y entonces cuando un enfermo mental no tenga dónde ir a parar, bueno, se interna en un hospital. Pero, ¿qué ocurre? Esos departamentos de salud mental no existen en los hospitales públicos. No se pusieron nunca a funcionar. Es más, muy pocos psiquiatras hay en esos hospitales y muy pocos psicólogos también. Entonces yo le sugiero humildemente al presidente de la República y al ministro de Salud Pública que decidan construir, ya sea este año o el año que viene, hospitales regionales y un gran hospital aquí en la capital para enfermos mentales. Hay muchos enfermos mentales en las calles y hay mucha gente que necesita eso. Incluso aquí hay psiquiatras que necesitan ser atendidos como enfermos mentales. Aquí hay psiquiatras y no lo voy a mencionar, pero el que sabe de lo que yo estoy hablando se da cuenta quiénes son esos psiquiatras, a cuáles me estoy refiriendo, porque son como 2 o 3 que necesitan ayuda mental, ayuda psiquiátrica y psicológica, que ellos mismos no pueden atenderse. Entonces, se hace necesario que el gobierno decida la construcción, quizás de 3 o 4 grandes hospitales, uno en el Cibao, otro en el sur, uno en el este y uno aquí en la capital. Incluirlo en los presupuestos de este año, del otro que viene y del otro, y comenzar a construir, o coger un gran hospital de eso y, qué sé yo, convertirlo en psiquiátrico, diría yo, para el mismo hospital del kilómetro 28 que está funcionando, que está ahí todavía, ese armazón, cogerlo, acondicionarlo, equiparlo y ponerlo a funcionar como hospital psiquiátrico otra vez. Esa es la realidad. Miren, hemos llegado al final del programa Escritorio. Gracias a todos ustedes por haber estado con nosotros. Les recordamos que este espacio puede ser sintonizado a las 10 de esta noche, a las 8 de la mañana de este viernes, a las 12 del mediodía por Telecanal 28 de Éxito Visión y Telecable Dominicano. Gracias a los que nos siguieron por nuestra página web www.gdm74.do, a los que nos siguieron por nuestras redes sociales de Facebook Live y YouTube. Gracias a todos y gracias a Dios Todopoderoso por darnos la oportunidad y el privilegio de estar aquí con ustedes. Lo dejamos ahora con la canción Francisco Alberto, para que ustedes recuerden ese gran líder nacional. Caramba, caramba, Francisco Alberto, caramba, mi comandante te hiciste el muerto en la sierra, se lo creyeron, qué bueno, Francisco Alberto, caramba. Ellos contaron el cuento, Francisco Alberto, y ellos no lo creyeron, que tú te has ido, no es cierto, tú estás viviendo en el pueblo, Francisco Alberto. Te
sembraste en las montañas, Francisco Alberto, me alegro. Y engañaste a los de arriba, los generales y el miedo. Francisco Alberto, me alegro. Francisco Alberto, caramba. Media isla, en la zozobra del luto y de la sangre. Media isla y la presencia centenaria de los yanquis. Media isla bañada de febrero en caracoles. Francisco Alberto, Peña Jaques, Galán, Claudio, Pérez Vargas, Hamlet, Payero Ulloa, Holguín Marte y Lalane. Dijeron que estabas muerto, Francisco Alberto, caramba, y que en un sitio ignorado enterraron tu fusil. Francisco Alberto, y tu cuerpo, Francisco Alberto, caramba. Ellos contaron el cuento, Francisco Alberto, y ellos no lo creyeron, que tú te has ido, no es cierto. Tú estás viviendo en el pueblo, Francisco Alberto. Francisco Alberto, mira tu pueblo. Hoy tu gesto es su alimento, ya no hay miedo ni silencio. Ya estás siguiendo tu ejemplo, Francisco Alberto, me alegro. Francisco Alberto, caramba. Francisco Alberto, me alegro. Francisco Alberto, caramba. Francisco Alberto, me alegro. Francisco Alberto.